Porque hoy vamos a estar en Hechos capítulo 11. Digan conmigo 11. Vamos a estar viendo casi todo el capítulo, pero la semana pasada hablamos de Pedro. Hablamos de Pedro y Cornelio, el camino en el cual Pedro tuvo que ir con Cornelio, habló con este gentil para que pudiera compartirle de las buenas nuevas. Ahora vamos a estar en Hechos capítulo 11, un capítulo que es fascinante, que a mí me llama mucho la atención y que yo quiero que hoy me prestes tu atención para yo poder compartir lo que la palabra del Señor hoy nos está llamando a hacer y poder aplicarlo a nuestras vidas. Digan conmigo, vidas. Porque todo lo que yo les enseño no nada más es teológico, sino también tiene que ser aplicable para la vida. Tenemos que practicarlo. Y por eso, si ustedes están ahí, vamos a leer versículos 19 al 21 y vamos a ir caminando. Pero antes de leer el versículo 19, del versículo 1 al versículo 19, Pedro es cuestionado por los judíos. Pedro es cuestionado por los que son de la ortodoxia cristiana. Es cuestionado porque le preguntan a Pedro, le dicen, pero ¿cómo vos fuiste con los gentiles y bautizaste a Cornelio? En otras palabras, ¿cómo tú, que eres de nuestra raza, vas con otra raza y les compartes de las buenas nuevas? Y vemos que hay un conflicto, pero Pedro debate y dice, si ustedes hubieran estado ahí presentes donde el Espíritu Santo fue derramado y cada persona conoció del Evangelio de Cristo Jesús, ustedes hubieran pensado de otra manera. Y qué bonito ver que en este mismo lugar se está derramando el Espíritu Santo en cada persona que viene y conoce de Cristo Jesús, y personas que no vienen solamente de México, personas que vienen de Centroamérica, personas que vienen de Sudamérica y personas que vienen también de otros lugares, porque esa es la visión de nuestra iglesia, de poder hacer discípulos. Nuestra misión es de poder alcanzar a las personas que están fuera de Dios. Nosotros no queremos ser la iglesia de los mexicanos o la iglesia de los hondureños. ¿Dónde están los boricuas, los salvadoreños? ¿Dónde están las pupusas? Los colombianos. Nosotros no queremos ser una iglesia que se clasifique por un solo país. Queremos ser una iglesia universal, que podamos alcanzar a toda criatura, a toda persona, a toda nación, a toda tribu, a todo lenguaje, aun si es en otro lenguaje. Pero vean lo que el Señor está haciendo aquí, trayendo gente de diferentes trasfondos, de diferentes contextos. Y por eso la palabra del Señor dice, versículo 19, dice, mientras tanto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. ¿Recuerdan que platicamos de Esteban, que fue el primer mártir cristiano? Dice, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo ¿a quién? A judíos. Versículo 20, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron ¿a dónde? Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar ¿a quién? A los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número, ahí hay algo importante, pueden circular número, de estos gentiles, ¿qué dice? Creyó. Cuando decimos creyó, estamos hablando del pasado. Creyeron en el pasado. Aquí vemos que el Evangelio estaba alcanzando ¿a quién? A los gentiles. Y luego dice la palabra del Señor, y se convirtió al Señor. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que aclarar un poco el escenario. ¿Qué es un judío y qué es un gentil? Porque a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, ya saben qué es la diferencia de un judío a un gentil. Pero un judío viene desde la descendencia, podríamos decir desde Abraham. ¿Recuerdan? El padre de la fe, Abraham, se le da la promesa de que iban a ser la nación y que Dios iba a llevarles a la tierra prometida. Pero todo aquel que no era de la descendencia de Abraham se consideraba un gentil. ¿Por qué un gentil? No por diferencia de raza, no porque Dios quería más a los güeritos o porque Dios quería más a los morenitos, sino que Dios tenía una promesa de salvación.
No por raza, sino por salvación, por religión, podríamos decir de esta manera. Y desde Abraham y toda su descendencia, ellos no podían tener matrimonio con otras personas de otra diferente creencia. Estamos hablando no de porque era morenito o güerito o de otro color o de otra raza, sino que Dios les había pedido a ellos que se mantuvieran dentro de la misma, podríamos decir desde el mismo yugo igual, no un yugo desigual. Entonces, cuando nosotros vemos a los gentiles, son todos aquellos que están en otras creencias paganas. En este momento estamos ¿en dónde? ¿En dónde estamos? En Antioquía. Ahora, pastor, ¿qué es Antioquía? Si me pueden poner una foto, aquí les voy a enseñar una foto que nos enseña dónde está Antioquía. Y a lo mejor dices, yo no sé dónde está Antioquía, pero estaba haciendo un poquito de investigación y nosotros podemos ver allá arriba el Google Maps y vemos que hasta arriba hay un lugar que ahí está apuntado. Ahí es donde Antioquía. Aquí era donde estamos hablando de Antioquía. Ahora lo interesante es que hasta abajo, ¿dónde está hasta abajo? Israel. Ahora, arriba de Israel podemos ver que está Jerusalén en español. Y aquí vemos un poquito del mapa de lo que es ahora nuestros tiempos modernos. Podemos ver a Jerusalén, podemos ver al Jordán, podemos ir al norte y ver a Damasco, Líbano, y allá arriba tenemos lo que es la famosa Siria. Pero Antioquía era la capital de Siria. Era el lugar más moderno que podía haber en el mundo. Antioquía era un lugar, dicen los historiadores, que habían 16 ciudades, si me dejan el mapa hasta que pasemos a lo siguiente, pero mientras van viendo el mapa, había por lo menos, dicen los historiadores, que habían 16 ciudades llamadas Antioquía. Cuando ustedes ven en la Biblia, menciona mucho la Biblia Antioquía, porque habían 16 ciudades, pero esta era la ciudad que se le conocía como la ciudad de Antioquía la Dorada, reina del oriente. Y aquí había una población, dicen los historiadores, de 500,000 de personas. 500,000 de personas. Ahora, vamos a echar un poquito a la imaginación. ¿Cuántos habitantes hay en Fort Worth, Texas? ¿Alguien sabe? Aquí en la audiencia, alguien que se quiera ganar una estrellita de oro. ¿Cuántos habitantes hay en Fort Worth, Texas? ¿Alguien sabe? 200,000, 900,000. Correcto, 900,000 habitantes hay en Fort Worth, Texas. Ahora, ¿sabían que de esos 900,000, casi 1,000,000 de personas, saben que el 35% son hispanos? Estamos hablando de 350,000 o más personas hispanas. Ahora, cuando vemos aquí Antioquía, la Dorada, Antioquía, la ciudad más moderna, estamos hablando que habitaban 500,000 de personas, casi del tamaño de Fort Worth, sino un poquito más grande. Estamos hablando que está entre Fort Worth y un Dallas, pero esta ciudad está más cercana. Y vemos que de Jerusalén, ¿dónde está Jerusalén? Allá abajo, a Antioquía son aproximadamente 500 kilómetros. 500 kilómetros. Yo quiero que vean de esta manera lo que es impresionante. Cuando empezó a esparcirse los cristianos, ¿a dónde fueron? De Jerusalén llegaron ¿hasta dónde? Hasta 500 kilómetros al norte. Ahora, cuando hablamos de Antioquía, y me pueden quitar el mapa para poder concentrarnos ahora en la palabra del Señor. Cuando vemos Antioquía, escuchen, era la calle o tenía calle principal que tenía más de 6 kilómetros de largo y estaba pavimentada de mármol. ¿Quién conoce el mármol? ¿Quién tiene un baño donde tiene mármol? Qué caro es, ¿no? Pero Antioquía la Dorada, Antioquía de Siria, la capital de Siria, tenía calles de 6 kilómetros de largo y estaba pavimentada de mármol. Esto era una belleza. Esto era algo impresionante que podíamos ver en estos tiempos. Y a cada lado la bordeaban
peristilos de mármol y la única ciudad del mundo. Esta era la única ciudad del mundo que había luz en la noche. Impresionante, ¿no? La única ciudad donde había luz en el mundo. Le conocían como el Nueva York. Le conocían como el New York de los tiempos bíblicos. Y si ustedes conocen a Frank Sinatra, es el tin, 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 tin. Ahí estaban bailando los sirianos. Porque era el lugar donde había luz, era el lugar donde tenían, la única ciudad del mundo donde tenían una variedad de lujos, de cultura, de diversidad, una nutrida población cosmopolita. Era donde el poder político se manejaba. Era una tremenda oportunidad para llevar las buenas nuevas. Pero el problema de este lugar es que Antioquía era una ciudad perversa. A pesar de tener luz, a pesar de tener todo este tipo de lujos, era una ciudad perversa. Una ciudad donde no habitaba el temor del Señor. Y por eso hoy vamos a responder la siguiente pregunta. Y la pregunta es esto: ¿cómo podemos llevar el evangelio a Fort Worth, Texas? ¿Cómo podemos llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a nuestra ciudad? Y la pregunta es: ¿cómo vamos a poder llevar el evangelio de las buenas nuevas? Hoy quiero que analicemos a una persona y vamos a analizar cómo Dios usó a una persona que se llama Bernabé. Digan conmigo, Bernabé. Y vamos a leer versículos 22 al 24 y vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esta persona que vive, que tiene que moverse a Bernabé, a Antioquía, que se llama Bernabé, que lo llaman para poder llevar las buenas nuevas. No se me vayan a perder, vamos a ver y qué dice la palabra de Dios. Versículo 22: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron ¿a quién? A Bernabé a Antioquía. Esto dice que cuando la gente se dio cuenta de que las buenas nuevas estaba siendo alcanzada en el Nueva York del Nuevo Testamento, hablan con Bernabé, lo mandan a Antioquía. Versículo 23: cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles. ¿En dónde? Al Señor. Y Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Ahora, iglesia, hoy quiero que analicemos el carácter de Bernabé. Hoy quiero que hablemos de muchos de ustedes que están situados en Fort Worth, Texas, y que Dios los ha puesto aquí con un propósito. Aquí quiero llegarles al corazón a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está aquí en este lugar no por equivocación. Están aquí porque Dios los ha traído con una misión y un propósito especial. Ustedes son especiales, no porque sean ricos o pobres o porque sean mejor que el que está a un lado, pero cada uno de ustedes tiene un propósito. Y cuando yo veo del propósito, vean cómo es Dios, iglesia, no se me pierdan. Qué interesante que cada uno de ustedes no tiene la misma voz o el timbre de voz de la persona de un lado. Estamos hablando de billones y billones y billones de personas, y Dios le ha dado a cada quien una voz única y exclusiva. Ustedes pueden escuchar la voz de cualquier persona y pueden identificar quién es esa persona, porque Dios a cada uno de ustedes les ha dado un propósito. Y a través de esa voz que ustedes que ha sido dada por Dios, significa que tienen un propósito, iglesia. Y por eso cuando vemos hoy a Bernabé, mi pregunta es: ¿quién es Bernabé, pastor? Habla de Bernabé, pero ¿quién es esta persona? Vamos a Hechos 4:36. Aparece Bernabé en Hechos 4. Va a estar en las pantallas. Dice: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. La primera vez que vemos a Bernabé en las Escrituras es en Hechos capítulo 4. Y vemos que Bernabé era una persona, era un levita que tenía el nombre o el sobrenombre de Bernabé, que traducido significa consolación. Y poseía un campo, ¿y qué hizo? Lo vendió y se lo puso ¿a qué? A los pies de los apóstoles.
Esta era una persona que quería que el evangelio avanzara. Era una persona que estuvo dispuesta a tal vez vender su herencia de su papá para que pudiera traer el dinero y para que el evangelio avanzara de Cristo Jesús. Qué sorprendente ver que Bernabé en el capítulo 4 aparece haciendo lo que no muchos hacen. Ahora, ¿qué significa Bernabé? El significado de Bernabé, dice las Escrituras, que significa hijo de consolación o de ánimo. En inglés, he's the son of encouragement. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy somos hijos de consolación, hijos de ánimo? Porque tal vez hoy, aquí viene ya el eje central de mi sermón, porque tal vez hoy tú has venido con tristeza. Tal vez hoy tú has venido porque alguien te invitó o porque alguien te dijo, ven porque aquí algo está pasando en esta iglesia. Y tal vez hoy vienes con tristeza. Tal vez hoy vienes con depresión. Tal vez hoy vienes con muchos problemas en tu vida. O tal vez hoy vienes con muchas cosas buenas en tu vida y quieres venir a celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo quiero decirte una cosa, que no el camino de la vida no es todo color rosa. El camino de la vida es entrar en un túnel o entrar en una tormenta, pero hay gente, y siempre lo digo, que están en una tormenta. Hay gente que va saliendo de la tormenta y hay gente que está a punto de entrar a una tormenta. Esa es la vida, ese es el ciclo de la vida. Pero la pregunta es cómo nosotros hoy podemos salir de este lugar entendiendo que podemos ser Bernabés. Podemos tener el apodo de Bernabé. Un joven que tal vez no conocía de las Escrituras. Un joven que para este entonces tiene aproximadamente 15 años de cristiano. Pero cuando él empezó, él no conocía nada. Cuando él empezó, él tal vez no tenía mucho conocimiento de Dios, pero él tenía la disposición de poder dar todo a los pies de Cristo. Y no importa en qué lugar estás hoy en tu vida, pero llegará el momento que tú vas a tener nada y vas a tener que darle todo a los pies de Cristo. Y yo espero que hoy en este momento tú puedas ser como un Bernabé, que seas un hijo de consolación o de ánimo. Pero pastor, ¿dónde está la evidencia de Bernabé? Versículo 23 dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, ¿qué pasó? Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Aquí viene lo interesante, iglesia. Yo les apuesto que si estuviéramos en los tiempos postmodernos y hubiéramos visto a un cristiano que lo mandan de otra iglesia para que vaya y vea lo que está haciendo el Señor en otra iglesia, el texto no hubiera dicho esto. El texto hubiera dicho, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de enojo y se molestó porque el Señor se estaba moviendo más en esa iglesia que en la iglesia donde él está localmente. Vean la diferencia de una persona que es por su sobrenombre, una persona dice la palabra de Dios, que una persona de consolación o de ánimo. Vemos que Bernabé viene desde Jerusalén y ahora viene ¿a dónde? Antioquía, 500 kilómetros al norte. ¿Y qué hace? Ve que la iglesia está avanzando y ¿qué hace? Se alegra, anima a la gente. Dice la palabra del Señor, alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Ese es tu propósito, iglesia, que tú vayas afuera de este lugar de 4 paredes y que tú alientes a los demás a que permanezcan en el Señor para que puedan llegar a una vida en abundancia. Hoy yo no te vengo a vender un producto de Herbalife, pero yo lo que te vengo a vender a que no es venta, sino que es algo que tú puedes recibir por la gracia de Dios, es vida eterna. Y nadie te la puede dar más que Cristo Jesús, iglesia. Y si le vas a dar un aplauso al Señor, que sea un aplauso bueno, porque a eso venimos hoy, a venir a la fiesta del Señor y decir, gloria a Dios por tu salvación, gloria a Dios porque tú me has dado lo que nadie me ha dado. Así que Bernabé es un hombre que al ver la bendición de Dios se llenó de alegría e hizo lo que su nombre significa, dar aliento. Yo me pregunto si hoy tú eres un Bernabé. Yo me pregunto si hoy tú estás dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida, en el de la persona de un lado, en el de la persona de enfrente y en la iglesia de Cristo Jesús. Me pregunto cuántos de nosotros debemos ser así. La segunda pregunta es, ¿cómo estaba Bernabé espiritualmente? Porque muchas veces en la iglesia venimos y nos animamos y nos gozamos como si fuera un antro o un club nocturno.
pero no salimos espiritualmente maduros. Y hoy el Señor me dice a través de la palabra que te diga que no solamente todo es emoción, sino también vivir una vida equilibrada con una dieta que te pueda ayudar a crecer en entendimiento, para que ese entendimiento se convierta en una verdad y esa verdad tú la practiques. Muchos quieren conocer la verdad, pero no todos quieren vivirla. Yo quiero decirte eso, que así como conoces del camino, así como conoces de Cristo Jesús, así es como tú debes de imitar a Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, imitarme a mí como yo trato de imitar a quien, a Cristo Jesús, iglesia. Y por eso cuando vemos hoy a Bernabé, ¿cuántos de nosotros debemos ser como Bernabé? Pero la pregunta es, Bernabé llegó, se alegró, se alentó a los creyentes. Puede haber un buen líder en el mundo. En cualquier lugar puedes encontrar a un Fidel Castro o a un Hitler o a un López Obrador, a alguien que persuade a las personas a hacer cosas que no son buenas. Pero mi pregunta es si tú estás viviendo lo que tú hablas, si tú estás haciendo acción en tu salvación, no porque somos salvos por las obras, sino porque las obras reflejan si tú eres una persona salva. Y hoy quiero decirte lo siguiente, iglesia, ¿cómo estaba Bernabé espiritualmente? Si queremos ser un Bernabé, una persona de consolación, una persona de aliento, una persona que mueve, una persona que empuja, una persona que anima, ¿cómo estaba Bernabé espiritualmente? Porque hoy podemos decir, yo quiero ser un Bernabé, yo quiero ser un salmista, yo quiero ser un predicador, yo quiero enseñar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero ¿cómo estaba Bernabé espiritualmente? ¿Qué es lo que hacía él en la intimidad? ¿Qué es lo que hacía él cuando el pastor no estaba? ¿Qué es lo que hacía él cuando la esposa no estaba? ¿Qué es lo que hacía él cuando la familia no estaba a su alrededor? Bernabé, dice la palabra de Dios, versículo 24, que era un hombre bueno. Dice la palabra de Dios que no solamente era bueno, sino lleno del Espíritu Santo. Y Bernabé era firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor, dice la palabra del Señor, por él. Yo me pregunto hoy, si tú eres una persona de ánimo, de motivación, de consolación, si hoy tú eres un hombre bueno. Porque nadie podrá ver la gloria de Dios si no está viviendo en santidad. Nadie podrá hacer que Dios mueva su mano y mueva su favor en ti, en tu generación y en tu generación, si tú no estás viviendo en santidad. Dios no viene a buscar al más talentoso. Dios no viene a buscar al más poderoso. Dios viene a buscar al más débil, porque dice la palabra del Señor que el que es débil, fuerte es en el Señor. El gozo es la fortaleza en el Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias, iglesia. Yo no vengo a venderte un producto Herbalife, yo vengo a proveerte la solución de tu vida. Y ese es Cristo Jesús. Lo que nadie puede darte, ni el mejor coach, ni el mejor mentor, ni que venga el apóstol tal o el profeta tal en tu vida. ¿De qué sirve que vengan todas estas personas en tu vida, pero si no vienen a presentarte Cristo Jesús? De nada sirve. De nada sirve que tú vayas con el brujo, o que hagas esto, o que hagas ello, o 5 pasos para la felicidad. Eso lo único que va a hacer es empeorar tu vida. Pero hoy, como un buen Bernabé, yo vengo a decirte que si eres una persona buena, si eres lleno del Espíritu Santo, y si estás firme en tu fe, y si estás llevando a los demás a conocer del Evangelio de Cristo Jesús. Vemos que aquí Bernabé tenía 3 cosas en su vida, y yo quiero hablar de estas 3 cosas para terminar con un cuarto punto que hoy te va a poder mostrar lo que Bernabé realmente era. Bernabé era una persona buena, un hombre bueno. Pero ¿qué significa ser bueno, pastor? Bueno significa llevar y darle comida a los pobres. Bueno significa poder hacer cosas de caridad. Bueno significa ver por mi suegra. Y eso duele para algunos, ¿no? Que dicen, no, la suegra no. A mí me tocó una suegra bien buena onda. Y no lo digo porque aquí está mi esposa, pero es una suegra maravillosa. Es como una mamá para mí. Y es una bendición poder así, tener una suegra de ese calibre, ¿no? Pero iglesia, Bernabé era un hombre bueno. ¿Qué significa ser un hombre bueno? ¿Qué significa ser una mujer buena? Significa obedecer a la palabra de Dios.
Yo me pregunto si hoy tú estás obedeciendo la palabra de Dios o estás obedeciendo a la consulta del mundo. Tú te vas a encontrar en un bombardeo de información donde tú tan solo con entrar en Facebook o tan solo con entrar, jóvenes, Instagram, te vas a encontrar en un montón de reels que aparecen de 30 hasta 35 segundos. Y en esos 30, 35 segundos tú estás ya recibiendo información de cómo vivir tu vida y cómo hacer las cosas en tu vida. Jóvenes, you may be on Instagram and you may be looking through your reels and everything, but in 30 to 35 seconds you already have people telling you what to do. Yo lo que quiero decirte hoy, que no obedezcas lo que dice el pastor, no obedezcas lo que dice el profeta, el apóstol, el reel, el Instagram, el Facebook. Obedece la palabra de Dios. Eso es lo único que tú tienes que obedecer. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, significa que tú vas a estar a la misma mano que el pastor o que cualquier doctrina de la sana doctrina. Y yo quiero decirte una cosa, a pesar de conocer las escrituras, él las obedecía. El ser una persona buena, el ser un hombre bueno, significa que tú conoces las escrituras y tú las practicas. Porque ¿de qué sirve hoy que tú conozcas los pasajes bíblicos de salvación y que hoy tú vengas con un vocabulario tan grande espiritualmente y que tus oraciones sean: Santísimo Padre, gracias por tu santificación, porque nos justificaste el día de la reprobación y bla, bla, bla? ¿De qué sirve todo eso si tú realmente no estás viviendo la palabra de Dios? Porque Dios está buscando la gente que no solamente conoce la verdad, sino que la practica. Segundo, ¿qué significa estar lleno? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Aquí vemos que Esteban era una persona que constantemente, digan conmigo, constantemente, estaba creciendo en el Señor. No solamente Bernabé era bueno, pero él estaba constantemente creciendo ¿en quién? En el Señor. Digan conmigo, yo quiero crecer. Tengo miedo que hay muchos cristianos que son enanitos. Y no son los enanitos verdes ni los hombres G. Estos enanitos son cristianos. Hay muchos enanitos cristianos. Están grandotes, pero espiritualmente están así. Conocen la verdad, conocen la teología, conocen la doctrina, conocen qué es un calvinista, un arminiano, si la salvación se pierde, si no se pierde, si la deidad de Cristo es esto o aquello, pero son enanitos espiritualmente. Y yo espero que la iglesia Travis Avenue no sea una iglesia de enanitos verdes. Yo espero que nuestra iglesia sea de llenos de gente que se llene del Espíritu Santo, no solamente un día, sino todos los días de la semana, los 24 días, los 365 días del año. Quiero cristianos yo que sean así, dice el Señor. Cuando vemos que Esteban no solamente era un hombre bueno, él era un hombre que se llenaba del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Para muchos, y lo digo con mucho cuidado, iglesia, para muchos el estar lleno del Espíritu Santo significa hablar en lenguas. Pero ¿de qué sirve que tú hables en lenguas si no controlas tu lengua con el chisme? ¿De qué sirve que tú hoy vengas y hagas cosas que ninguno otro puede con el hablar en lenguas, con el mover del Espíritu Santo, pero si tú no mueves tu vida para vivir la verdad, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ser una iglesia de mover el Espíritu Santo como si fuera una salsa o una cumbia, pero cuando salimos seguimos bailando la salsa y la cumbia en el mundo? Y eso es lo que yo he venido hoy a presentarte, un evangelio para los hombres, un evangelio para las mujeres de temor al Señor. Iglesia, el ser lleno del Espíritu Santo es el constantemente, todos los días, estar controlado por la palabra de Dios, estar llenándote de la palabra de Dios para que tú anheles más y más y más y más y más y más. Y cuando tú anhelas más, tú puedes seguir avanzando y poder vivir una vida en abundancia. Pero si tú no creces y si tú los días tú los dejas pasar y tú no lees la palabra del Señor, te digo una cosa: dime cuánto oras y te diré qué cristiano eres. Dime cuánto tú entras en la intimidad con Dios y te diré qué cristiano eres. Porque eso es lo que Dios busca: gente que crezca y que todos los días se llene del Espíritu Santo. Y que cada vez que tú vengas aquí a la iglesia,
puedas tú levantar tu ánimo, levantar tu alma y poder ir a avanzar, a crecer. Hay gente que viene a la iglesia, y les voy a decir algo. Hay gente que viene a la iglesia esperando que con solo venir a la iglesia el domingo es suficiente tanque de gasolina para poder venir el otro domingo. Yo te pregunto, si eres cristiano de domingo, si eres cristiano de solamente venir un domingo, y hay algunos que no vienen solamente todos los domingos, dicen las estadísticas que el 80% de las personas vienen una vez al mes a la iglesia. Estamos hablando de casi el 80% de los cristianos vienen una sola vez al mes. Yo me pregunto si con tan solo una vez venir a la iglesia es suficiente para vivir y ser lleno del Espíritu Santo. Todo buen carro necesita su mantenimiento, cambio de gasolina, ponerle gasolina, cambio de aceite, las bujías, cambiar el filtro del aire, ir y llevarlo a que lo puedan dar una buena ducha. A los carritos, ¿sabían que les dan una buena ducha? Se paga $30 al mes por el que te laven el carro ilimitadamente. Ese yo lo tengo. Pero ¿de qué sirve que yo tengo la entrada para ilimitadamente poder crecer? En otras palabras, ¿de qué sirve que tú tengas la palabra de Dios ilimitadamente en donde quiera que tú estés, o tan solo con un teléfono, pero tú no estás guiando la palabra de Dios? Yo puedo tener la membresía Platinum, donde me pueden lavar el carro y llegan hasta las llantas y le ponen un químico para que se vean shiny. ¿Y de qué me sirve tener esa membresía en mi wallet, como dicen los americanos, en mi cartera? ¿Y de qué me sirve tener esa membresía si yo no estoy yendo al car wash semanalmente, 2 veces por semana o 3 veces por semana? Tú puedes tener la mejor membresía que puedas tener en cualquier iglesia, pero si tú no estás yendo, si tú no estás capacitándote, si no estás siendo partícipe de lo que es iglesia, te estás perdiendo de la bendición de Dios. Y eso significa ser lleno del Espíritu Santo, una persona que constantemente está creciendo en el Señor. Yo siempre lo digo de esta manera y lo repito y lo seguiré repitiendo. Iglesia que deja de crecer significa pastor que ha dejado de crecer. Si el pastor no lee la palabra de Dios, si el pastor no ora, si el pastor no se prepara, la iglesia no se prepara. Y por eso, como comunicador, como mensajero de la palabra de Dios, como pastor, tengo la responsabilidad de crecer todos los días. Yo les digo una cosa: la iglesia refleja el carácter del pastor. Si el pastor es un tranza, la iglesia va a ser un tranza. Si el pastor no ora, la iglesia no va a orar. Si el pastor no predica la sana doctrina, la iglesia no va a predicar la sana doctrina. Si el pastor no honra a los niños van a venir a las clases, se van a aburrir y van a salir vacíos. Y no quiero salirme del tema, pero iglesia, hay una importancia en las siguientes generaciones. Ahorita los niños lloran. Ahorita los niños están inquietos. Qué bueno, gloria a Dios, porque los niños lloran. Yo siempre digo, el día que los niños no lloren, significa que es una iglesia de cabezas de cebolla. Cuando la iglesia se escucha el llorar, cuando la iglesia se escucha el correr y esto y aquello, es una iglesia que tiene vida. Y por eso una vez al mes nosotros hacemos un servicio familiar donde los niños se van acostumbrando a ver a sus papás alabar al Señor. Donde los niños se van acostumbrando a ver a sus papás tener una Biblia o tener el teléfono moderno, donde algunos tienen ahí la Biblia. Pero yo espero que tú modeles a tus hijos para que cuando tus hijos crezcan no se aparten del camino. Tienen una responsabilidad muy grande, iglesia. Yo siempre les digo y les seguiré diciendo, lo único que puedes tener eterno no es un coche, no es una casa, es la vida de tus hijos, porque esos niños van a ir en un día a la eternidad con Dios o fuera de la presencia de Dios. Y si le llamamos infierno, y a algunos no les gusta que hablen del infierno, hay gente que va a ir al infierno, no porque Dios los esté mandando, pero porque van en camino al infierno. Pero iglesia, no solamente Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿De qué sirve tener conocimiento? ¿De qué sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué sirve crecer? Pero si tú eres un hombre de poca fe. Y Esteban era un hombre lleno de fe. Y yo quiero hoy que tú seas una persona que tenga fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción en algo que no se puede ver. Pero nosotros hemos podido ver lo que no otra humanidad ha podido ver.
Y eso es la resurrección de Cristo Jesús. Lo que no pudieron ver los del Antiguo Testamento, nosotros somos privilegiados por haber visto a un hombre que se hizo, un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio su vida para poder pagar nuestros pecados. Ese es Cristo Jesús. Por más que le busques, vas a encontrar más que Cristo realmente es el camino. La pregunta es, ¿cómo animó Bernabé específicamente a la iglesia de Antioquía? ¿Cómo los animó? ¿Cómo yo te puedo animar hoy? ¿Cómo tú puedes animar a tus hijos? ¿Cómo puedes animar a tus nietos, a tus bisnietos? La pregunta es, ¿cómo animó Bernabé específicamente a la iglesia de Antioquía? Di conmigo, específicamente. ¿Cómo animó Bernabé específicamente a la iglesia de Antioquía? Número 1, adoraba al Señor a un lado de los gentiles. Escucha, Bernabé llegó a Antioquía y dice la palabra de Dios que se emocionó por lo que estaba pasando, y por eso, algunos que dicen teólogos, por ende, él estaba alabando al Señor al lado de ¿quién? De los gentiles. Ahora, iglesia, muchas de las veces y todos los domingos vamos a alabar al Señor al lado de los gentiles. Y para mí los gentiles son los que están fuera del camino de Dios. Para mí los gentiles son los que no conocen realmente de Cristo Jesús. Me fascina ver a un Bernabé que era una persona que en lugar de estar quejándose por estar alabando al Señor, siendo judío y jactándose en su judaísmo cristiano, él estaba al lado de los gentiles alabando al Señor sin importar quién estaba a su alrededor. Eso es más poderoso que el que tú vengas y tú no quieras levantar tus manos porque el que está a un lado huele feo espiritualmente. Y nosotros somos una iglesia que va a abrir sus puertas a toda persona, de todo trasfondo, para que puedan conocer que esta iglesia cumple su misión a través de poder alcanzar a las personas que están fuera de Dios y que puedan conocer de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es lo que dice en Mateo capítulo 28: ir y hacer discípulos hasta los confines del mundo. Iglesia, le voy a pedir a Carlos que pase. Iglesia, a mí me fascina poder ver. Ahí hay una foto rondando por el Facebook o por el Instagram, y no la voy a poner aquí porque no la encontré, pero por ahí vi una foto ahora en medio de la guerra, en medio de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Pero por ahí yo encontré una foto donde estaban un grupo de ucranianos y un grupo de rusos que estaban alabando al Señor juntos. Y a mí me da mucha tristeza ver, no algunos de ustedes, no voy a decir que son ustedes porque es todo el mundo. A mí me da mucha tristeza y me parte el corazón ver gente que oran por Ucrania, pero que no oran por Rusia. Nos gusta más meter propaganda de orar por Ucrania y Ucrania y Ucrania. Pero ¿qué con tu enemigo Rusia? Porque Jesús vino y dijo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a través de lo que yo veo en Bernabé, me pregunto si hoy nosotros estamos dispuestos a amar a Ucrania y amar a Rusia, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos han hecho un mal, amar a nuestras suegras, amar a nuestros padres, honrar a nuestros hijos. Dios ha venido a traer el evangelio de Cristo Jesús, y eso significa amar a los demás. Eso es lo que nos identifica de los demás o de las demás sectas o de las demás religiones. Lo que nos debe de identificar son las personas que aman a los demás. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, le dice: a ustedes los van a reconocer por cómo ustedes se aman a sí mismos. Y podemos ver que a través de la historia en el Nuevo Testamento, post-Nuevo Testamento, lo que identifica al cristiano es porque aman a los demás.
Si ustedes hacen historia y ustedes buscan a los libros de historia, la razón por la que hay orfanatos, la razón por la que hay hospitales, la razón por la que hay todos estos grupos sociales que defienden la libertad de expresión, es porque hubo un grupo que se llamaba cristianos que iniciaron todo esto. La razón por la que tú tienes un hijo que está en una aula de enseñanza es porque los cristianos fueron los primeros en comenzar lo que se le llamaba escuela dominical, para que todos los niños recibieran educación. Ese es el cristiano, iglesia. Ese es el cristiano, el que ha cambiado, el que ha innovado el mundo. No puede haber un antes y después de Platón. No puede haber un antes y después de Hitler. No puede haber un antes y después de López Obrador. No puede haber un antes y después de fulanito de tal. Hay un antes y después de Cristo. Hay un solo hombre que ha cambiado la historia a la mitad y que ha hecho una revolución como nadie lo ha hecho. Mientras los teólogos y los fariseos estaban peleando de la sana doctrina en el Sanedrín, Cristo Jesús estaba viviendo sus últimos 3 años reclutando a lo que nadie quería, a los que no tenían privilegios, a los que eran pobres, a los que eran pescadores, a los que estaban aislados como el recolectador de impuestos. Y Cristo Jesús agarró lo peor para darle un precio y comprarle ese lugar que se llama vida eterna. Y dime si Dios no puede hacer lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que va a hacer en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Dios tiene la última palabra. Pero así como Dios tiene la última palabra, Dios es conocido por restaurar lo peor. Dios es reconocido por restaurar al adicto en alcohol. Dios es conocido por sanar a la gente de maneras imaginables. Lo que un doctor no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y hay muchas personas aquí en este lugar que pueden testificar del poder de Dios, de la sanación de Dios. Y quiero que sepan una cosa: ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera y como Él quiera. Lo único que necesitas es decir: Dios, aquí estoy yo con mi necesidad, sea tu voluntad en mi vida. Dios hoy viene a restaurar matrimonios. Dios viene hoy a restaurar adicciones. Dios viene hoy a poder levantarte de tu pereza espiritual para que tú puedas ser como un Bernabé, una persona que anime, una persona que traiga consolación, una persona que sea un hombre bueno, una mujer buena, lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe. Pero aquí viene la noticia y con esto quiero terminar. ¿Cómo vamos a poder ser la iglesia de Cristo? ¿Cómo vamos a poder ser la iglesia que trae las buenas nuevas? Siendo un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y con fe. Pero hay una cuarta cosa que completa el rompecabezas. La vida cristiana es un rompecabezas. Tú vas poniendo las piezas conforme Dios va avanzando en tu vida. Pero hay una cosa que hace la iglesia y que quiero hoy compartirles y terminar con esta analogía. Una persona que es buena, como Bernabé, llena del Espíritu Santo y llena de fe, resulta en trabajar en equipo. Y hoy como iglesia yo les pido, today as the church, I'm asking you that it doesn't matter if we're good people, if we're filled with the Spirit, if we're men of faith, but if we don't work as a team, we cannot accomplish anything. Si no trabajamos como equipo, no vamos a poder hacer nada. Estamos fritos, iglesia. Y me fascina ver cómo hay una película que se llama Moneyball. A los que les gusta el béisbol, ¿a quién le gusta el béisbol? Aquí levante la mano. Muy poquitos, pero a los que les gusta el béisbol, hay una película de Hollywood que está el famoso Brad Pitt y se llama Moneyball, la pelota de dinero. Y en esta película de Moneyball por Brad Pitt, él toma el papel de una persona que se llama Billy Beans. Y Billy Beans era el manager de un equipo de béisbol. Pero este equipo eran los Athletics, un equipo que no tenía money, un equipo pobre.
Y en esta película aparece Brad Pitt y aparece tocando el tema o el papel de Billy Beane. Y Billy Beane empezaba a pensar, cuando estaba la temporada, ellos habían perdido garrafal y su trabajo estaba en la línea para que lo corrieran después de esa temporada. Y él se puso a pensar, ¿qué yo puedo hacer para poder conservar mi trabajo? Billy Beane estaba compitiendo contra los Nueva York Yankees, con los Red Sox de Boston, equipos que tenían millones y millones y millones y millones de dólares para contratar a los mejores beisbolistas. Y Billy Beane, en esta película de Moneyball, se encuentra con el famoso Peterson Brand. Y Peterson Brand le enseña una metodología a Billy Beane que no otra persona sabía. Y Billy Beane, con la ayuda de esta persona, empiezan a buscar cómo poder tener un equipo competitivo. Y se le muestra la metodología que muy pocos supieron en este entonces. Y en la película narra al Billy Beane, al manager, buscando a los jugadores que nadie los quería. En esa película enseñan al pitcher lanzando con la mano abajo. Un pitcher que tenía una ventada muy rara, la mano aquí abajo. Pero nada más porque tenía un defecto en su mano, no lo querían contratar en las ligas mayores. Él contrata a un gordito que era muy bueno para darle a la bola, pero él no podía llegar a la base a tiempo. Y empiezan a buscar su metodología y empiezan a buscar a los jugadores que nadie quería, pero que las estadísticas mostraban lo diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esta ilustración? En esta película, basada en la vida real, ellos empiezan a agarrar un equipo que es de los que no querían, de los que costaban muy poquito dinero por su mano doblada al momento de tirar la pelota, por su cuerpo gordito al momento de pegarle, por su viejez. Y lo que pasa en esta película es fascinante, porque al final de la película ellos rompen el récord de juegos más ganados en la historia de las ligas mayores. Y este equipo llega a lo que es a la final de conferencia de las nacionales. Pero es tremendo ver a alguien que estaba compitiendo contra las mejores franquicias y agarró a las personas que no los querían, que no tenían valor por cómo se veían, por cómo aventaban. Hasta hay un video en esa misma película. Hay un video de un pitcher, de una persona que está a punto de batear y batea, y al momento de batear él corre a la primera base y se para en la primera base y voltea para buscar información del coach. Y el coach saltando como loco diciéndole, corre, corre. Y él volteando y diciendo, ¿qué está pasando? Le dice, acabo de tirar un home run. Él estaba en la primera base esperando instrucciones del coach. Él ya había tirado el home run y ni siquiera se había dado cuenta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dime si Jesús no hizo lo mismo. Jesús no fue por los teólogos. Jesús no fue por los más cotizados del mundo Nuevo Testamento. Jesús fue por los que eran recolectadores de impuestos. Jesús fue por los que levantaban la pizca, por los que eran pescadores, por los que no tenían títulos, por los que no tenían un rabino. 12 de sus individuos eran personas que tenían defectos. Hasta uno era mañoso, robaba dinero, el famoso Judas. Uno era una persona bien hablona, se metía en problemas. La última vez que estuvo con Jesús le mochó la oreja a un romano. Ese le llamaban el mocharejas, mocha orejas. Salen ahora, ya son famosos, salen en la tele. Hay uno que era famoso en México que lo metieron en la cárcel. Pero
Regresando a los 12 discípulos, estos 12 discípulos eran lo que el mundo no quería. Era un grupo que no tenía educación, era un grupo que no tenían expectativas. Pero quiero que vean esto: de los 12 discípulos, 11 de ellos tenían 15 a 16 años. Y díganme quién tiene 15 a 16 años aquí en este lugar. Ninguno de nosotros, son muy pocos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que Jesús supo la importancia de discipular a los hijos, de discipular a los teenagers. Y lo que importa de esta iglesia, y lo que es el presente, y lo que es el futuro, y lo que ya es el futuro, son los jóvenes. Y como iglesia tenemos que apoyar a los jóvenes. Yo quiero ver que en Travis, en español, tengamos más jóvenes que adultos. Que esté lleno de jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes y jóvenes que vengan y se enamoren del Señor Jesucristo. Jóvenes que vengan y sean restaurados, y ver una iglesia llena de jóvenes en la alabanza, en la predicación, en la bienvenida, en todo lo que hacemos. Pero si traemos jóvenes, significa que van a llegar los papás. Y eso significa que si van a llegar más papás, vamos a ser una iglesia única y exclusiva. Yo quiero ser conocido por la iglesia de la juventud. La iglesia que alcanza al joven. ¿De qué sirve alcanzar a los demás fariseos de las demás iglesias si no estamos alcanzando a los jóvenes? ¿De qué sirve que yo predique un mensaje tan elocuente para que tú te sientas bonito y te sientas tan capacitado, pero no estamos alcanzando tu familia? Es hora de alcanzar a la juventud. Es hora de alcanzar a las siguientes generaciones, que esas son las que están ahí sentados con ustedes. Así que, iglesia, para terminar, podemos ver que Bernabé en el versículo 25 dice: después Bernabé siguió hasta Tarso. Si me regresan la foto, Bernabé, ahorita que me la pongan, Bernabé tuvo que ir hasta Tarso, está más arriba, no se ve en el mapa. Bernabé tuvo que ir hasta Tarso para buscar a quién. Dice la palabra de Dios, si me pueden poner el versículo 25. Bernabé, al ver lo que estaba pasando en la iglesia, va en búsqueda de quién, de Tarso. Y cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. ¿Quién es Saulo? Es Pablo. Y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a qué, a grandes multitudes. Aquí hay algo fascinante. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Ahora, qué interesante que Bernabé va en búsqueda de quién, de Pablo. ¿Y por qué fue por Pablo, iglesia? Para trabajar juntos en equipo, porque Dios está levantando aquí un equipo maravilloso. Ahora, yo me pregunto esto: ¿por qué ir tan lejos simplemente para buscar un ayudante? ¿Por qué Bernabé por qué no envió a alguien de Jerusalén? ¿Por qué no envió a diácono Nicolás, que aparece en Hechos 6:5? ¿Por qué Bernabé sabía que Dios había comisionado a Saulo para que ministrara a los gentiles? Porque Bernabé sabía que Pablo era comisionado única y exclusivamente para ministrar ¿a quién? A los gentiles. No había otro como Pablo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bernabé y Pablo se habían conocido en Hechos 9, 26 a 27. Y hay mucho que podemos seguir agregando y todo esto. Pero yo quiero con esto ya resumir, porque ya tiene que bajar el avión, ya se me pasó el tiempo. Lo que quiero decir es esto: Bernabé ve lo que Dios está haciendo en la iglesia de Antioquía. Bernabé era un hombre bueno, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, Bernabé era un hombre que tenía fe, pero que le faltaba un cuarto paso. Tenía que trabajar en equipo.
Y debemos ser una iglesia donde funcionemos juntos. El pastor no puede predicar, cantar, levantar las ofrendas, dar los anuncios, dar las clases los miércoles, hacer esto, aquello. Esto es parte de nosotros, somos iglesia. Y tenemos que empoderar a otras personas a que hagan el trabajo de la obra del Señor. Iglesia, yo me pregunto, ¿qué pasa si muere el pastor José Arzate? ¿La iglesia se muere? ¿Nos vamos al sótano como estábamos hace 2 años? 1 año, 6 meses. No, la iglesia sigue avanzando. Porque con o sin el pastor, la iglesia sigue abundando. Con o sin el pastor, la iglesia tiene que ser empoderada. Tenemos que trabajar juntos. Y así como somos hombres somos hombres buenos, somos mujeres buenas, así como nos llenamos del Espíritu Santo todos los días, así como tenemos fe, tenemos que trabajar en equipo, iglesia. Iglesia que no trabaja en equipo es iglesia que no puede crecer. Hay iglesias que se estancan porque el pastor es un dictador. El pastor es la última palabra, el pastor es infalible, el pastor ya hasta es papa. Y aquí en esta iglesia el pastor no es infalible, el pastor no es inerrante. Aquí el pastor es como ustedes, de carne y hueso, que está pasando todos los días por problemas, por necesidades. A veces caemos, pero así como caemos, nos levantamos como ustedes bajo la gracia de Dios para poder seguir avanzando y trabajando en equipo. Iglesia, yo quiero ver una iglesia que trabaje en equipo. I want to see a church that works as a team. Eso es lo que va a hacer Travis diferente a los demás y a las demás iglesias. Una iglesia que digan, esta iglesia trabajan en equipo, donde no importa quién entra al campo de juego, juegan igualitos e imitan a Jesús. No importa quién sale y quién entra o quién se lastima. Nosotros somos un equipo donde todos los que entran al juego puedan jugar imitando a Jesús. Y que puedan jugar compartiendo las buenas noticias, que podamos meter goles juntos, que podamos recibir goles juntos. Lo que hace una iglesia diferente es cuando nosotros lloramos juntos, cuando nos alegramos juntos, cuando somos dolidos juntos, cuando vemos a un hermano que pierde a su esposa, cuando vemos que un hermano perdió a su mamá, cuando vemos que un hermano perdió a su hijo. Eso es lo que hace iglesia. Lo que el mundo no te puede dar. El mundo te puede dar una tacita de tequila o un shot de lo que sea, pero el mundo no te puede traer lo que una iglesia te puede dar. Es comunión, es iglesia. Somos iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir que somos iglesia? Cuando digo somos iglesia, significa que somos un cuerpo. Y que cuando salimos somos dolidos porque nos separamos, pero cuando venimos los domingos, venimos para juntarnos y alabar al Señor de señores. Y cada domingo es una fiesta. Cada domingo es una oportunidad para poder crecer, para poder avanzar y para poder llegar a nuestros lugares locales y poder avanzar el reino de Dios. Por eso quiero decirte algo. Es mejor poner a trabajar a 10 hombres que hacer el trabajo de 10 hombres. Esto lo dijo un teólogo. Dijo, es mejor poner a trabajar a 10 hombres que hacer el trabajo de 10 hombres. Yo quiero hoy al final, cuando ahorita Carlos transicione al llamado al altar, yo quiero hoy que pasemos al altar a comprometernos con el Señor para poder hacer el trabajo de 10 hombres en equipo. Yo quiero comprometer a la gente aquí que pase al altar para que puedan hacerse miembros de la iglesia, para que puedan tal vez bautizarse, tal vez acercarse con Dios. Pero no podemos ser iglesia si no trabajamos en equipo. Puedes ser un buen hombre, puedes ser lleno del Espíritu Santo, puedes tener toda la fe del mundo, pero si no trabajamos en equipo, iglesia, de nada nos sirve. Y por eso a los cristianos se les puso el sufijo latino iano, que significa permanecer del partido de. Por eso tenemos los gregorianos, le metemos esos términos. Por eso de ahí salió el cristiano. La palabra cristiano viene de Cristo, seguidor de Cristo. Y la palabra llano era un sufijo latino que se llamaba, que eran del partido de Cristo. Y la palabra cristiana o la palabra cristiano ha perdido mucho su significado. La palabra cristiano, escucha iglesia, ha perdido su significado.
Ahora tú vas y le preguntas a alguien, ¿qué te consideras vos? ¿O qué te consideras tú? Y ahora cualquiera puede decir, yo soy cristiano. O la palabra cristiana ya no es tan bonita como antes. Cuando decimos, híjole, no quiero decir que soy cristiano porque van a pensar que soy el aleluya, el gloria a Dios, porque nos da vergüenza. El término cristiano se ha corrompido, el término cristiano ha cambiado, pero yo quiero decirte con esto y termino con esto. El doctor David Otis Fuller dijo una vez, si te arrestaran por ser cristiano, escucha, ¿habría suficiente evidencia para declararte culpable? Buena pregunta. La respuesta es cuestión de vida o muerte. Y por eso quiero terminar hoy con esto. Si te arrestaran hoy, ¿habría suficiente evidencia para que te culpen cristiano? Lo voy a decir en inglés. If today you get arrested, will there be enough evidence that they will know you're a Christian? Si te arrestan hoy, ¿habrá suficiente evidencia para que te conozcan como un cristiano? Yo quiero decirte que te pongas sobre tus pies. Yo sé que se nos está viniendo la hora pico, donde el menudo ya está a punto de salir, donde los frijoles están a punto de quemarse, donde el pozole está a punto de salir. Pero no desperdiciemos estos minutitos que tenemos para que tú puedas venir al altar, orar por un momento, hacer las cosas bien con el Señor. El altar está abierto, el altar es para todos, no es para los cristianos, es para todos. Y así como ellos nos van a dirigir a un momento de adoración por un momento, yo quiero que vengas con tu hijo, con tu familia, y que vengas con una manera de trabajar en equipo. La iglesia necesita equipo.